entiende que es la morada portátil. ¿Portátil de qué? Portador de Dios. ¿Eres portadora de Dios? ¿Eres portador de Dios? Entonces, ¿a quién usa Dios para moverse? Dios no se va a mover si tú no le permites que se mueva. Y quiero que entiendas bien, para moverse Él te desarma. Él no se va a mover si no te desarma. Y cuando quiere estar quieto, te arma. Ojalá que todos entendiéramos eso, hermano. Cada vez que Dios necesitaba moverse, Israel empacaba todo, hermano, y se trasladaba, y los levitas eran los encargados del traslado. Ahora yo les pregunto algo. ¿Qué es ponerse en marcha? Espiritualmente, aplíquenlo a la vida de ustedes, a la vida de la iglesia hoy. ¿Qué es ponerse en marcha? ¿Qué es ponerse en marcha, hermanos? Es que nada nos detenga. Yo no sé cuántos de ustedes han entendido que ese viaje del pueblo de Israel a través del desierto es tan significativo para nosotros. Porque si no tenemos cuidado, nos acomodamos. Porque aquí en este libro de Números nosotros vamos a aprender que Dios prepara la salida y la entrada de nosotros de cada jornada de nuestra vida. Ninguno de nosotros, desde que salió de Egipto hasta donde va ahorita, es el mismo. Pero si te preguntara por qué jornada más, ya pasaste por Mara, no te puedes quedar en Mara. Hay hermanos que se quedan amargados. No te puedes quedar en Mara, tienes que seguir, porque después de Mara te espera algo mejor. El Mara es solo para purificarte, para probarte, pero lo que viene después de Mara es Elim, y Elim 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Fuentes de agua, 12 discípulos, fuentes de agua, palmeras, gente que tiene palmas en las manos anunciando la venida triunfal de Cristo. Después de tu amargura viene tu Elim. Y después de tu Elim el Señor te va a seguir haciendo avanzar, porque hay que llegar hasta los montes de Moab, que es en la frontera de la tierra prometida. Para tomar la tierra prometida hay que pasar 42 jornadas. Hasta que has pasado todo tu proceso de un cristiano que pasa por el desierto, entonces estás listo para disfrutar a Cristo en plenitud. Y entonces, allí en la tierra prometida vas a edificar el templo. Porque muchos creen que, no, ahorita, mientras estás en las 42 jornadas, no has participado en la edificación. Has participado en armar y desarmar el tabernáculo, pero la edificación del templo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, esa está hasta que tomamos posesión de toda la tierra. Entonces no van a creer que hemos avanzado mucho. Durante estos seminarios que vamos a estar desarrollando, el próximo seminario es las jornadas. Y luego el otro seminario que viene es los combates. Ahorita solo estamos hablando cómo se forma la iglesia, cómo opera, cómo sirve, cómo ministra. Amén.
Entonces yo quiero que ustedes vean que ponerse en marcha, proseguir. Pero para que podamos ponernos en marcha y proseguir, debemos de conocer nuestras funciones. ¿verdad? A ver qué le toca a cada uno. ¿Por qué? Porque somos sacerdotes de muchas categorías. Amén. Ponerse en marcha significa proseguir, lo cual nos indica que lo que involucra el servicio sacerdotal no es para un Cristo inactivo, sino para uno que es muy, pero muy activo en sus acciones. Nosotros debemos igualarlo al tabernáculo en el Antiguo Testamento. Dios se movía por sí mismo, no necesitaba al hombre, pero en el Nuevo Testamento, ¿sí? Dios se ha unido, uncido completamente al hombre. Sí, amén. Fíjense qué tremendo. En el Nuevo Testamento el hombre es la pareja de Dios. En el Nuevo Testamento Dios no se puede mover sin el hombre. Aleluya. Él no solo se mueve con el hombre, sino dentro del hombre. Esa es la razón por la cual Dios jamás predica al hombre directamente, a nadie, sino que Él predica el Evangelio a través del hombre. Empero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que somos el arca del testimonio. Amén. Ser testigos de Cristo significa que somos su testimonio, es decir, que a donde quiera que Él vaya, la gente no nos va a ver a nosotros, sino a Él. Donde quiera que vayamos, van a verlo a Él, va a ver su testimonio. En ese sentido, significa ser su retrato. Por tanto, nosotros, los que predicamos su Evangelio, somos realmente un retrato de Cristo. Preguntémonos, ¿cómo se mueve Cristo actualmente? Él se mueve dentro de nosotros. Para poder ver la manera en que Cristo se mueve en la tierra actualmente, necesitamos ver la manera que se movía Él como tabernáculo en el Antiguo Testamento. ¿Cómo se movía Él? Sobre los hombros de los 3 descendientes de los hijos de Leví. Sobre sus hombros se movía. O sea que la corporificación de Cristo, la multiplicación de Cristo, Él se mueve a través de todos los que lo amamos. Amén. No solo cantemos, el Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve. El Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón. Entonces, si nosotros no nos movemos, Él no se puede mover. Este asunto es importante entenderlo, porque Él está encerrado en nosotros. En cierta manera, Él está encarcelado en nosotros. Amén. Si nosotros no nos movemos hoy en día, nosotros nos volvemos, en vez de ser la morada, la prisión de Cristo. En vez de ser su morada, si no nos movemos,
nos volvemos la prisión del Señor y entonces Él se queda detenido. Cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto, Dios se limitó al arca que estaba dentro del tabernáculo. Él se limitó a eso, ¿sí o no? Así que cuando Él quería moverse, el pueblo tenía que colaborar con Él, porque si el pueblo no desarmaba el arca, Él no se podía mover. Entonces ese cuadro nos conduce a un principio muy crucial en el Nuevo Testamento. Sí. Ahora le quiero explicar ese principio que es crucial. ¿En qué consiste este principio? El tabernáculo representa a Cristo como la corporificación de Dios. Esto significa que nuestro Cristo es muy activo, que se mueve para anunciar el Evangelio por toda la tierra y que Él se mueve para llevar a cabo el propósito eterno de Dios. Sin embargo, Dios no se mueve unilateralmente, es decir, solo por sí mismo como Dios, no. Él se mueve por medio de los hombres, como hizo con Jesús. O sea que Dios tabernaculizó en la persona de Jesús para que Jesús lo llevara a donde Él quería ir. Amén. Y por medio de la encarnación, Dios estableció un principio. Es un principio rector en lo que concierne a su mover en el Nuevo Testamento. Hemos hablado muy poco acerca del mover del Señor. Los hombres hacen movimientos, pero acuérdense siempre que los movimientos vienen de fuerzas exteriores. Yo tengo aquí un vasito con agua, miren. Voy a hacer un movimiento. Voy a hacer un movimiento y voy a ver cuánto tarda. ¿Cuánto tardó? ¿Por qué creen que todo lo que hacen los hombres por su cuenta no dura? ¿Cómo dicen ellos? Vamos a hacer un movimiento misionero. ¿Cuánto tarda el movimiento misionero? Hermanos, vamos a hacer una campaña de avivamiento. Se acabó. Avivamiento hay en mí, avivamiento hay en mí. Todo lo que es avivamiento y movimiento es exterior. Ahora, ¿a cuántos de ustedes les está caminando el corazón? Habrá que sangolotearlos para que les camine. Imagínense que para que el corazón nos caminara, nos tendrían que... Des en cuenta pues que mover es diferente a movimiento. Mover es diferente a movimiento. Movimiento es con fuerzas externas. Mover es algo que tiene vida. El mover viene de la vida. El movimiento viene de la acción del hombre. Entonces aprendan a decir, pues, yo estoy en el mover del Señor. Porque la mayoría de congregaciones están en movimiento. Por eso siempre ellos están haciendo actividades, porque hay que traer a un hermano que sea buen predicador, dice, para que la iglesia se avive. Y ahí viene pues aquel y les predica, y si es buen predicador, los anima. A los 2 meses
otra vez la iglesia necesita otro movimiento. ¿Por qué? Porque no tiene vida. Pero si la iglesia tiene vida, no hay que estarla sangoloteando. Amén. Entonces, ¿quién era el mover de Dios cuando Cristo estaba aquí? Él. ¿Quién era el mover de Dios en el Antiguo Testamento? El pueblo de Israel, los sacerdotes. Es más, era Cristo. Entonces, este principio rector consiste en que Dios necesita nuestra cooperación, nuestra coordinación, nuestra unidad con Él. Dios se mueve a través de nosotros. Amén. Si nosotros no colaboramos, Él está limitado. Dios siempre está buscando quién corresponde a Él. Esa es la realidad del Nuevo Testamento. Nosotros nos movemos a través de nuestro cuerpo. La situación actual no está de acuerdo con el propósito de Dios. O sea que los cristianos no están iluminados. Los cristianos no conocen estas cosas. ¿Por qué? Porque no le ponen atención a los detalles. Los detalles de aquí de Números son que la iglesia no va a caminar si usted no la arma y no la desarma. Solo cuando usted oye la voz de Dios que hay que avanzar. Mire cuántas personas en las iglesias están quietas, no pasan de lo mismo, no pasan de lo mismo. En todo servicio orar por los enfermos, echar fuera demonios, hablar lenguas, desarrollar los dones, todos los servicios, 40 años haciéndolo. Y cuando alguien los desafía a que tienen que crecer y desarrollarse en Cristo, dicen, ¿y esto qué es? ¿Qué es eso? Muy bien, entremos entonces al tercer punto porque ya tengo hambre. Vamos a entrar al tercer punto porque ya está haciendo hambre y no la andamos buscando, sino que ella viene sola. Cuando leemos el Antiguo Testamento, escuchen bien por favor, cuando leemos el Antiguo Testamento debemos aprender a diferenciar a los sacerdotes de los levitas. Cuando leemos el Antiguo Testamento debemos aprender a diferenciar a los sacerdotes de los levitas en el Antiguo Testamento. Sin embargo, al llegar al Nuevo Testamento no hay levitas. Todos los levitas son sacerdotes. ¿Se dan cuenta? En el Nuevo Testamento no hay levitas, todos son sacerdotes. Lo que hacían los levitas en el Antiguo Testamento es lo que los creyentes del Nuevo Testamento debemos hacer como sacerdotes del Nuevo Testamento. ¿Sabe que cuando viajamos nos gusta que nos ayuden a hacer maletas, no es cierto? Francisco, tú no haces las maletas, las hace la... ¿Ya vieron que le atino? Cuando viaja a Israel, ¿ustedes creen que él hace su maleta? ¿Hermana Ofelia? ¿Sí o no, hermana Ofelia? Cuando el hermano Carrillo viaja, ¿qué creen ustedes? Que él hace su maleta. Ya, hermano Carrillito, esto, y hasta y no se te va a olvidar que ahí en ese apartadito va tal cosa. Y que no se... Y nos tienen que decir, porque nosotros los hombres, hermano, no lo encuentro. Mijito, ahí está, ahí se lo puse. Mija, no está. Mire, mijo, el apartamentito que está ahí, mire, a la derechita, allí que tiene el zipper, allí. Ah, sí, mijita, ya lo encontré. Y eso que es una valijita pequeña. ¿No ve que cuando la mujer nos dice, ahí en mi bolsa, búsqueme? Ay, mija, búsquelo usted, que lo voy a encontrar yo. Y como la mujer carga de todo, carga Tylenol, curitas, carga
lapicito rojo, el negrito, el espejito, el cepillito. Oiga, hermano, la plancha. Entonces, a nosotros nos gusta que nos arreglen las maletas. Yo soy uno de ellos. Me encanta, hermano, que mi esposa me arregle mis maletas. ¿Sí? ¿Sabe por qué le gusta? Y usted no le deja a cualquiera que le arregle sus maletas. Para que le arregle las maletas a uno tiene que ser una persona de mucha confianza. Yo sí tiene un calzoncillo con agujeros. Solo mi esposa es la única que puede estar viendo eso, ¿no? Amén. Sí, el que arregla nuestras maletas tiene que ser persona de mucha confianza de nosotros. Ahora, fíjense pues, ¿por qué les estoy hablando de esto? Porque Dios tenía quien le hiciera maletas. ¿Sí o no? Siéntase contento, hermano. Cuando Dios decía que le hicieran sus maletas, no cualquiera le podía hacer sus maletas. Cualquiera que no estaba autorizado para hacer sus maletas dice que se muera. Fulano, usted sí puede entrar. Cúbralo todo. Y después que ya le haya puesto las pieles de tejones, póngale una colcha azul, un paño azul y cúbralo y que no lo mire ninguno, porque cualquiera que lo mire, que se muera. Solo imagínense que en la iglesia, hermano, hay hermanos que llevamos secretos de Dios. Y Él nos dice, a este que está ahí, no se lo des. Este otro que está aquí está muy feo. A ese sí dáselo. A este no se lo des. A aquel sí dáselo. No deis las perlas a los puercos, ni las cosas santas a los perros. Él es delicado. ¿Verdad que ahora vamos a entender más lo que es la iglesia? Nunca se pongan a dar todo esto que Dios nos da a nosotros si la persona no está atenta y colaboradora y humilde. Hay hermanos que cuando usted les empieza a compartir, se van contra usted. Son perros. Son cerdos. Ya sabe usted que los cerdos son cristianos inmundos y los perros son cristianos inmundos, cristianos. Dice que el cristiano que vomita y se come su vómito es un perro. Y un puerco que después que lo bañan se revuelca otra vez en el lodo es un perro. Entonces esos hermanos hay que orar por ellos porque no se les pueden dar perlas. Las perlas son para los hermanitos humildes que quieren. Amén. Gloria a Dios. Los levitas, los sacerdotes, tenían que empacar en privado las intimidades de Dios. Y cualquiera que veía lo que tenía que ver, lo que no tenía que ver, se moría. Ahora yo quiero que ustedes saquen la enseñanza de esto que estoy hablando, porque si Dios no les abre sus ojos, ustedes no van a captar lo que les estoy enseñando. Consideren el privilegio que nosotros tenemos. Yo me considero uno que Dios me ha dejado empaquetar sus cosas privadas. Yo les he enseñado a ustedes cosas que muchos cristianos no saben. ¿Por qué creen que se las puedo enseñar?
porque me mandan a armar y desarmar. Cada vez que Él se quiere mover, me manda y dice esto, que no lo vayan a ver. Ya cuando tú lo veas, enséñalo a los que yo te diga que tienes que enseñarles. Solo imagínense ustedes, nosotros tenemos que ver todo lo que Dios nos pone a empacar. ¿Sí? No se les olvide todo lo que llevaba el arca, todo lo que llevaba el tabernáculo. ¿Sí? Allí en el tabernáculo, hermano, afuera se podía ver el altar de bronce y el abaca. Eso la gente pasaba y por afuera lo miraba. Pero si quería ver la mesa de los panes, tenía que entrar. Tenía que, lo mínimo, ser sacerdote regular para entrar a ver la mesa de los panes, el candelero y el altar de oro. Pero ahí nomás. Porque el sumo sacerdote, el jefe de ellos, podía ver todo desde afuera, el lugar santo y hasta el lugar santísimo. Y allá adentro, en el lugar santísimo, había un arca que tenía el maná escondido, la vara de Aarón reverdecida y las tablas de la ley. Sí. Y ustedes saben que todos esos son aspectos de Cristo. Todo eso es aspectos de Cristo. O sea que hay grados de revelación. Algunos solo les va a revelar la cruz y la palabra de Dios superficialmente. Es el altar de bronce y el abaca. Pero es incapaz de entender los panes, la palabra ya servida en una mesa. Otra cosa es el candelero ya con alumbrados ya con pan alumbrando para ver el altar de la oración. Y ya después de eso se puede entrar al lugar santísimo. Entonces nosotros debemos de entender que las riquezas de Cristo son inescrutables. Y al entrar allí, nosotros podemos ver cada aspecto de Cristo hasta entender que Él es el todo. Él es el todo. Ahora nosotros tenemos que aprender a aplicarnos a nosotros todas estas cosas. Consideremos bien detenidamente ese cuadro, hermanos. Tenemos que ver ese cuadro, porque ese cuadro fue construido conforme al corazón de Dios. O sea que Dios fue el que dio la orden y dijo, hagan esto, esto, esto. Es un Cristo detallado. Dios tiene en la Biblia, hermanos, un Cristo detallado. Es un Cristo extenso, es un Cristo magnífico. Y nosotros debemos de aprender a ministrar todas esas riquezas para que presentemos un Cristo que se mueve, un Cristo que tiene escondidos secretos, pero son para todos aquellos que le aman. Si les dijera que somos los empacadores, van a creer que les estoy diciendo que somos los empacadores. Hay que ser no solo buen empacador, hermano, hay que ser buen empacador de conocer los secretos de nuestro Dios. Sí. Nosotros somos los empacadores que Dios usa para revelarles, pero no para morir, sino para vivir. Para vivir. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a dejar por ahí